Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. En nombre del Servicio de Salud Mental les doy la bienvenida a cada uno de los que se tomaron el tiempo para venir a acompañarnos. Agradezco la presencia del director de salud, que está representando al director del hospital, y el tiempo que te hiciste para estar acá, y al administrador por todo el acompañamiento, y a todo el personal que ha hecho mucho para estar hoy acá. Y bueno, mi grupo que está trabajando mucho, y bueno, queríamos mostrarles un poquito, puertas adentro, cómo trabajamos durante este año, y bueno, pasar un momento lo más ameno posible, donde todos podamos participar y sentirnos lo suficientemente cómodos. Así que bueno, espero que transitemos una buena mañana. En principio, Heidi Saavedra y Mariano Mina, que les van a comentar cómo estamos trabajando este año, cómo llegó a constituir el Servicio de Salud Mental, y les vamos a mostrar algunas estadísticas. Después el licenciado Romero va a hablar sobre la importancia de la palabra, la relación médico-paciente. Silvia Castro nos va a presentar los recortes clínicos, y después vamos a hacer una puesta en común de todo lo trabajado, ¿sí? Así que bueno, espero que se sientan cómodos, que se sientan bien. Me pone muy feliz ver la sala llena y que todos estén acompañándonos en este momento. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, la idea es historizar un poco cómo llegamos hoy a lo que es el Servicio de Salud Mental, tal como funciona hoy. Entonces, bueno, nos parecía importante retomar un poco los antecedentes que fueron dando lugar a esto. En función de eso, bueno, tenemos que recordar que hace 20 años que el hospital brinda atención psicológica a la comunidad, ¿verdad? En ese momento las primeras psicólogas abarcaron distintos tipos de trabajo, como sea la atención en consultorio y también la atención a problemáticas específicas, como por ejemplo la atención a adolescentes o a lo que era violencia familiar, ¿sí? A través de talleres o distintos tipos de actividades. Bueno, fueron pasando los años. En el 2012 se abarca desde desarrollo social un servicio de prevención a las personas con riesgo de suicidio. Sí. Una problemática que venía como preocupando mucho, y se abarca en ese momento desde desarrollo social. En el fines del 2014, bajo la dirección en el hospital del doctor Jaralampio, y se toma como coordinadora de la unidad de psicología la licenciada Leila Amado. Y en función un poco de la Ley Nacional de Salud Mental de 26.657, sí, que ya estaba reglamentada y sancionada en el 2010, pero fue llevando unos años en todas las regiones del país irla implementando, ¿verdad? Entonces, a fines de 2014, a principios de 2015, hacen un reglamento interno, ¿sí?, desde el hospital, donde se formaliza un poco la atención desde la guardia, la atención psicológica para estas problemáticas de intento de suicidio. Es decir, que ese servicio que estaba en desarrollo social pasa a... Eran dos psicólogas que atendían la guardia para esas problemáticas, y pasan al hospital, ¿sí?, a formar parte del hospital y a atender guardias para esa problemática de intento de suicidio. Restringido a eso, ¿sí? Bien, en el 2016, a mediados de 2016, bueno, ya había cambiado la dirección del hospital al doctor Mauro Sueldo, y la coordinación de lo que era la unidad de psicología a la licenciada Natalia Peciña. Se remodifica la guardia, pasan de ser 2 profesionales pasamos a ser 4, y también se amplía las problemáticas que pasamos a atender en la guardia, ya no solo de intento de suicidio o ideación suicida, sino también, bueno, brotes psicóticos, angustias sin ideación suicida, bueno, distintas problemáticas. Y se empieza a armar el año pasado, en 2017, una ordenanza ya municipal para formalizar
como decimos, bueno, en función de la Ley Nacional de Salud Mental y también la provincial, la 14.580. Sí, bueno, se arma la ordenanza municipal ya, y ahí es donde toma la formalidad, ¿sí?, de servicio de salud mental, ya no unidad de psicología, sino de servicio de salud mental. Hasta ahí creo con la historia. Bien. Y un poco, bueno, lo que nos muestran los gráficos en lo que son, bueno, del análisis estadístico de los ingresos por guardia, bueno, lo que observamos fue que el aumento, hay un aumento de demanda del servicio de guardia durante el año 2017 y 2018. Lo que consideramos nosotros es que es posible que se deba a que se amplió las problemáticas, como les decía recién, de atención, ya no era solo por intento de suicidio, sino también otras problemáticas. Sí, también que se consolidó el servicio de guardia ya con un horario y una locación que venían trabajando, pero se afianza. En realidad, claro, sí, ya antes ya funcionaba también es una guardia pasiva, entonces tiene un funcionamiento con un horario estipulado, de 8 de la mañana a 8 o 10 de la noche, siempre considerando alguna excepción, ¿no? Obviamente que si que lleva un caso grave o un intento realmente de suicidio, o un suicidio consumado lamentablemente y viene la familia y necesita contención familiar, bueno, ahí hay excepciones donde no vamos a estar poniendo un rango de horario por ahí, pero después, como es una guardia pasiva, maneja este rango de horario. ¿Eso? Bien. Y el pico máximo, iba a decir, en el 2018 el pico máximo de demanda se dio en el mes de noviembre, y eso coincidió con el año 2016, pero en el 2017 el pico máximo tuvo lugar en el mes de julio. Bueno, esos son datos que... y después, bueno, la mayor cantidad de asistencia en lo que fue este año por guardia fue a mujeres. Y en lo que respecta a la franja etaria, fue la franja de 30 a 39 años, ¿sí? Bueno, en relación a los años anteriores, esto cambia porque los que mantenían la mayor cantidad de ingresos por guardia, que era muy alarmante, eran los adolescentes, ¿sí? Analizando los datos de este año, nos da, bueno, que en primer lugar está esta franja de 30 a 39, en segundo lugar de 20 a 29 y en tercer lugar quedan los adolescentes, ¿sí? Así que bueno, lo cual es un alivio en parte por los adolescentes y por otro lado, bueno, yo pensaba un poco con los datos, estamos en una franja etaria la que tiene un pico máximo donde se supone que tendría que haber un proyecto ya de vida, donde también muchas veces se complica porque los que ingresan tienen hijos y los hijos están visitando al padre o a la madre que es un intento de suicidio o alguna problemática grave, es decir que bueno, también es alarmante, ¿no? O sea, preocupante y bueno, que lo hacemos, pero... Sí, también más allá de los ingresos, porque lo que estamos diciendo tiene que ver con el ingreso por guardia. Por ahí la demanda siempre se sienta más en la época de invierno, sobre todo recalando en las vacaciones de invierno. Ahí el número de demandas por consultorio externo aumenta, la lista de espera se resienta, por ahí ahora sobre el fin de año, bueno, también por las fiestas, pero luego se va limpiando, como quien dice, la lista de espera y se vuelve a renovar. Acá se ve claramente cómo es la demanda año a año, que creo que no es casual por ahí estos últimos años donde ya el servicio consolidado dentro del hospital, en el organigrama de la institución y ya, digamos, publicitando, no la palabra no es publicitando, diciendo que contamos con un servicio de guardia, hace que la cantidad de demanda anual se mantenga, por ejemplo, del año pasado a este año. Sí, lo que vemos es una baja en los intentos. Un poco siguiendo lo que dijo Heidi, básicamente esto de que la franja etaria de 10 a 39 es donde más vemos la demanda por guardia. Luego, sí, en consultorio externo, ya la edad habría que hacer también una estadística. Así que bueno, otra de las cosas que fuimos planteando
no nos vamos a poder poner a hablar de métodos o de qué cuestiones se parecen, pero sí lo que notamos, o lo que por ahí Natalia y todo el equipo planteó, es tener un control sobre la medicación que se le otorga a los pacientes, en qué manera se suministra o alguna cuestión. El tema de la intoxicación. Claro, por ahí había un manejo y también, bueno, aprovechar la ocasión para cada una de las personas que tenemos acá, tomar un poco de conciencia y que se ponga también el ojo en que las enfermedades emocionales o afectivas también pueden estar generando alguna cuestión en la salud de los pacientes, que empiece a tomar visibilidad, que lo afectivo y lo emocional también juega un papel preponderante a la hora de la salud integral. Más o menos eso. Respecto, en este gráfico van a ver cómo fue variando la cantidad de ingresos por intento de suicidio a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2014 rondaba los 20 ingresos por... Sí, a ver, ¿tenés, no? Sí. Los 23 ingresos por año. En el 2015 desciende a 9, solamente intentos. En el 2016 a 7 casos, 2017 20, y en lo que va del 2018, sin tener en cuenta diciembre, que todavía no transcurrió, descendió en un 50% respecto de los ingresos del año pasado. Este solamente de intentos de suicidio y este respecto de intentos, ideación y autoagresión. Cómo se fueron modificando las cifras respecto de los ingresos a lo largo de los años. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que hoy decía Heidi, que lo que se modificó primeramente es la cantidad de ingresos, porque los motivos de consulta se modificaron también. Antes la guardia era específica de ideación o de riesgo de suicidio y hoy en día se amplía, por eso también los números se van modificando. ¿Sí? Mariano, les voy contando, es psicoanalista y docente, licenciado de la Universidad de El Salvador y miembro del Seminario Freudiano y Escuela de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, integra el equipo de cuidados paliativos del Hospital, el equipo de cuidados paliativos del Hospital Dr. Raúl Matera de 2011 a 2015. Se formó en cuidados paliativos en la Facultad de Medicina. Actualmente dicta cursos de formación para profesionales y equipo de trabajo que abordan a pacientes enfermos crónicos. Es autor del ensayo La Otra Muerte, publicada en la revista de Psicoanálisis Escrituras en 2013. Así que bueno, espero que disfruten de su escucha y bueno, continuamos. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí? Como presentó Nati recién, mi nombre es Mariano Romero, soy licenciado en Psicología y bueno, antes de comenzar les quería agradecer la presencia de todos ustedes hoy acá. Estamos casi a mediados de diciembre, cansados del jardín del año seguramente y bueno, y sin embargo veo que seguimos apostando a la formación, ¿sí? Yo creo que eso es lo que hace la diferencia profesionalmente, esto de continuar apostando al deseo, ¿sí? Así que les quería agradecer la presencia de ustedes acá, agradecerle a Natalia Pesiña, ¿sí? a Mauro Sueldo, la invitación también generosa que hicieron de poder participar de estas primeras jornadas. Y cuando Natalia me contactó para poder hacer esta participación, ¿sí? Me preguntaba a ver qué tema, desde el psicoanálisis, podríamos aportar a estas primeras jornadas interdisciplinarias, ¿sí? Y la verdad que fue todo un desafío porque justamente el tema que se me ocurrió hablar hoy es de comunicación en salud, porque a veces pienso que los psicoanalistas hablamos como psicoanalistas, los médicos hablan en lenguaje técnico médico, los abogados hablan como abogados y ahí no hay posibilidad de comunicar, ¿sí? Donde cerramos el lenguaje a lo específico de cada profesión, se nos imposibilita poder comunicar. Y la otra cuestión por la cual se me ocurrió el tema de comunicación, de poder hacer un aporte desde la profesión de cada uno, en este caso de nosotros psicoanalistas, a las diferentes profesiones,
es porque el 80% de los casos de mala praxis en Argentina es por una falla en la comunicación médico-paciente. ¿Sí? O sea que no solo a veces falla el proceso médico, sino que hay una falla en la comunicación. ¿Sí? A mí no me dijeron que, yo no sabía que las secuelas de esta cirugía iban a ser tal cosa. Entonces, el 80%, repito, de los casos de mala praxis en Argentina es por una falla en el proceso de comunicación médico-paciente. Y recién veía las estadísticas del equipo de psicología de acá. La verdad, súper claro, chicos, gracias por este aporte de información. Y pensaba, ¿no?, en los casos de intentos de suicidio y en los casos de ideación que veíamos recién en las estadísticas, sobre todo cómo creció en el año 2017. ¿Qué estará pasando en torno a la dificultad de poner en palabras un padecer? Porque los suicidios es justamente lo que los psicoanalistas llamamos un pasaje al acto. Es una acción en donde no media la palabra. Entonces, ¿qué estará pasando a nivel local? ¿Sí? ¿Qué estará pasando en la población con esta dificultad de poner en palabras algo del padecimiento, del sufrimiento? ¿Sí? Que se empiezan a tomar estas ideaciones, y a veces se hace directamente el pasaje. Entonces, me parecía que el tema de la comunicación era un tema trascendente, y el tema de poner en palabras era un tema muy importante para las diferentes profesiones que ahí había acá sentadas. Me decía Natalia que hay pediatras, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, psicólogos, enfermeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para hacer un aporte para que las diferentes profesiones, cada una desde su lugar, pueda tomar hoy algo de esta charla, de este intercambio? Mi idea no es dar una disertación cerrada, acabada del tema, sino poder compartir un poco experiencias de trabajo y experiencias personales, para que también ustedes, estamos acá entre colegas, entre conocidos, estamos en chancleta, como decía mi abuela, ¿sí? Y que puedan levantar la mano, que puedan contar de sus experiencias, de sus aportes, ¿sí? Porque la idea es poder nutrirnos mutuamente. Justo veníamos hablando con Silvia que cada vez que nos invitan a una localidad, cada vez que nos invitan a poder disertar o a hacer un aporte desde la práctica en alguna jornada, no solamente que llevamos interrogantes y llevamos preguntas para compartir, sino que también nos llevamos, de cada lugar donde vamos, interrogantes, nos vamos pensando, ¿sí? ¿Qué pasará acá? ¿Cuál será la situación esta planteada? ¿Sí? Y eso nos va nutriendo para poder justamente seguir investigando. La importancia de la palabra, yo creo que si hoy estamos todos reunidos acá, es fundamental en medicina. Me parece que justamente esto que nos une un martes a la mañana a poder compartir experiencias de trabajo, tiene que ver con que la palabra no es un mero instrumento de comunicación, ¿sí?, en salud, sino que es justamente una herramienta que puede conducir a la cura de un paciente, ¿sí?, al alivio subjetivo de un paciente. Y la idea de trabajar la noción de interdisciplina, de trabajar interdisciplinariamente, es justamente poder introducir, desde el psicoanálisis en este caso, la noción de subjetividad en la interdisciplina. Yo creo que muchas veces, a mí me ha tocado dar charlas en Roca, en Viedma, en La Pampa, muchas veces encontramos los equipos constituidos interdisciplinariamente, cosa que es un logro porque no en todos los lugares sucede esto, pero que a la hora de poner en práctica la interdisciplina nos encontramos con las dificultades ahí. Me parece que poder introducir la noción de subjetividad en la interdisciplina es el desafío que tenemos todos. Un poco Silvia hoy cuando presente unos casos, unos recortes clínicos de pacientes, va a intentar justamente interrogar esta cuestión, que es la noción de subjetividad. Ustedes piensen que de palabras estamos hechos, ¿sí? De palabras estamos constituidos como sujetos, porque fuimos hablados por un otro. Piensen que de palabras están hechos los acuerdos, ¿no? Con palabras uno puede enamorar, con palabras uno puede herir al otro. Me decía un paciente el otro día que recibí en consulta, era un chico joven, un padre primerizo,
y entró al consultorio en esta postura, ¿no? Como derribado anímicamente, derrotado. Entonces, bueno, me dispongo a escucharlo, a ver qué era lo que estaba sucediendo, y él me cuenta que había sido el Día del Padre, ¿sí? Le había quedado algo ahí rondando en la cabeza que había sucedido, y eso lo vino arrastrando sin hablarlo con nadie hasta que decide hacer la consulta. Había sido el Día del Padre, y en una trifulca con su pequeño hijo, por el revoloteo que estaba armando en la casa, lo pone en penitencia. A la mañana ni bien arranca el día. Este niño pequeño, con la travesura de todo niño, le dice: feliz día de nada. Lo pulverizó, lo destrozó. ¿Sí? Entonces fíjense el efecto de la palabra en el cuerpo. Una paciente me decía también, recuerdo, estaba transitando un duelo amoroso, y decía: nunca me voy a poder olvidar lo que me dijo a la hora de separarnos. Y esto tiene que ver con el efecto de la palabra sobre el cuerpo. Eso que repercute en lo anímico, en el estado de ánimo. Esto que a uno lo deja con algo a veces acá en la garganta o en el pecho. ¿Sí? Porque la palabra tiene este efecto, repercute sobre el cuerpo. O fíjense cuando una se pone linda, o una se pone un vestido, o una fiesta, y alguien dice: estás hermosa, irradias luz hoy, ¿no? Cómo eso levanta la autoestima, uno empieza a brillar realmente. La palabra tiene el efecto de destruir y tiene el efecto de construir también. De palabra está hecha la poesía también. No, uno puede decir en lenguaje grotesco, en lenguaje burdo: qué vida de miércoles esta. O uno puede decir, como Pablo Neruda: sucede que me canso de ser humano. Porque ser humano cansa, ¿no? Porque a veces levantarse todos los días es un desafío. Fíjense la poética de la palabra, ¿no? Yo les decía que de palabras están hechos los acuerdos. ¿Cuántas veces escuchamos decir: pero ese me dio su palabra? El valor de la palabra. Cuando se rompe un acuerdo entre dos personas o más, lo que cae ahí es el valor de la palabra. Y hay una rama de la literatura, ¿sí? Hay una rama de las ciencias, de la lingüística, que estudia las palabras, y esa rama se llama la etimología. ¿Sí? La etimología es el estudio del origen de las palabras. Y fíjense, solamente dos comentarios respecto a esto para poder adentrarnos de lleno en el tema, ¿sí? Fíjense la palabra hospital, por ejemplo. Una de las cuestiones que tenemos a nivel salud es que los médicos, por ejemplo, en el primer año de medicina, reciben más de 500 palabras que provienen del latín y del griego. Un lenguaje, una lengua que ya está muerta para nosotros. No es la que utilizamos cotidianamente. Reciben toda una serie de terminología que proviene del latín y del griego. Entonces después hablamos de neuralgias, de afasias, ¿sí? Hablamos con lenguaje proveniente de otra lengua, no entendemos bien qué significa. Fíjense algo que pasa con la palabra hospital, les decía, ¿sí? Hospital, ¿sí? Viene también, es un derivado de la lengua latina, ¿sí? Perdón, del latín, y significa huésped, ¿sí? En su origen primigenio deriva de la palabra huésped, que era quien recibía, quien acogía al visitante. Pero también en fusión con la lengua indoeuropea, huésped deriva de la palabra hostis, que significa hostilidad. O sea que hospital y hostilidad comparten la misma raíz etimológica. Díganme, para los que trabajaron o trabajamos en hospital, si el hospital no es un ambiente hostil por momentos.
entramos en 24 horas de trabajo y decimos, entramos a la guardia. ¿No? Vamos a ponerle quimioterapia al paciente y por ahí necesitamos la bomba de morfina. Y antes, no sé ahora, había que llamar a la cava superior a que venga. O nos juntamos en el búnker de enfermería en Bahía Blanca. ¿No? Hablamos con todo un lenguaje proveniente de lo bélico, de la guerra. ¿Sí? Bomba de morfina. ¿Qué otras palabras se les ocurren? Los que están en enfermería, las chicas sobre todo, ¿sí? No somos muy guerrilleras. Es en son de paz esto. Claro. Por eso estamos blandos. Es en son de paz, muy bien. Pero venimos de un lenguaje de la medicina que tiene que ver con algo de esto. Fíjense con lo que pasa con la palabra familia, por ejemplo, ahora que se utiliza la terminología médico de familia. Vieron que hubo un cambio en la nomenclatura y ahora se utiliza mucho la palabra médico de familia. Familia, en su origen también del latín, de la palabra, significa, escuchen, este es mi regalito de Navidad para todos ustedes, ¿sí? Familia significa conjunto de esclavos. Cualquier semejanza con la realidad, como dice la película, será propia de nuestra imaginación, ¿sí? Conjunto de esclavos, porque viene del latín famulus, y el famulus incluía a los sirvientes, a las domésticas, ¿sí? Entonces en su origen etimológico se incluía justamente a los que estaban esclavizados para esa familia. Por eso familia presenta la misma raíz etimológica que famélica. Estás famélica, muerta de hambre, sedienta, esclavizada. ¿Sí? Entonces hablamos con un lenguaje proveniente del origen griego y del latín, que cuando podemos escuchar un poquito más allá las lenguas, escuchar qué significan las palabras, justamente nos podemos adentrar en descifrar este código también, ¿sí? Este código del lenguaje. Y yo les decía que a veces los profesionales pecamos por esto, ¿sí? Yo me incluyo, yo soy psicoanalista de la línea lacaniana, y los lacanianos tenemos el podio en hablar en lacanés. Hablamos de resistencia, de transferencia, de inconsciente, pulsión. Nos miran así la gente cuando vamos a hablar a un lugar. ¿Qué quieren decir estos? ¿Sí? Y yo creo que el desafío es justamente poder transmitir, hacer transmisión, ¿sí?, de un saber y que pueda ser para todos eso, que pueda ser un saber incluyente, no excluyente. Una vez fui al médico y me dijo, te tenés que poner esta pomada en el área pruriginosa. En el área pluriginosa. Yo puse preguntón. Dije, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde te pica? Me dijo. ¿Sí? Me imagino la gente que no preguntó dónde se habrá puesto la pomada. ¿Sí? Entonces, hablamos con tecnicismos, que si uno no interpela de qué se trata eso, la comunicación queda cerrada. No hay posibilidad de llegar al otro. Y esto de la palabra no lo dijo ni Freud, ni lo dijo Lacan, ni es nuevo. Esto es tan antiguo como, por ejemplo, el Evangelio. Esto está en la Biblia escrito. No lo dijeron los investigadores más modernos o los últimos pensadores del siglo. Fíjense en el centurión del Evangelio, ahí es donde dice, no lo sé de memoria, pero creo que es así, dice, tan solo una palabra bastará para sanarme. Es tan antiguo como esos textos. Fíjense cuando estamos mal lo que hacemos, ¿no? Llamamos a una amiga, a un amigo, a un conocido, para poder hablar, para que a veces nos diga una palabra que produzca un regocijo, un alivio. Y Platón, ¿sí?, él decía que las hierbas son necesarias, los ungüentos, las hierbas, Platón en aquel entonces,
decía que las hierbas son necesarias, pero no suficientes. Lo que es necesario son las hierbas, hoy podríamos decir la medicación, más la palabra del médico. La palabra en presencia del otro. Y es cierto esto, ¿no? ¿De qué se quejan los pacientes? Che, me atendió rapidito y me despachó. Che, pagué una consulta, me decía una paciente el otro día, pagué como 1.500 pesos, 15 minutos me tuvo. Y uno diría, che, ¿qué estaba buscando? Capaz que le dijo la información que realmente necesitaba y no hubo más que decir. Y con 15 minutos el médico transmitió lo que tenía que transmitir. Pero uno necesita como algo a palabrar ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que a nosotros, agentes de salud, sobre todo los chicos acá que están en el ámbito de salud mental, nos llaman, ¿sí? Nos llaman en el punto en donde la comunicación es fallida. Porque la comunicación por estructura es fallida. Hay algo que por más que sea dicho, no se puede decir. Hay algo que es inasible, que se escapa. Entonces creo que nos llaman en ese punto. Yo trabajé 5 años en sala de quimioterapia en el Hospital Matera de Bahía Blanca. Y en un momento empecé a notar que me llegaban los pacientes para preguntarme sobre el diagnóstico. Y fueron 1, 2, 3, 20, 50, 100, todos preguntando sobre el diagnóstico. Claro, porque quizás, sin saberlo, desde algunos lugares de la medicina, uno piensa que uno dice algo y el otro lo recibe linealmente, como dice la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick. ¿Se acuerdan, chicos, de esta escuela de Palo Alto? ¿Sí? Comunicación emisor-receptor, uno da el mensaje y el otro lo recibe linealmente. No, eso no sucede así. ¿Sí? De hecho, este psicoanalista que nosotros estudiamos, que se llama Jacques Lacan, en un texto llamado Función y campo de la palabra, él dice que justamente la comunicación no es lineal, sino que es circular. Hay algo que cuando el receptor lo recibe, lo devuelve de manera invertida al emisor. O sea que nos damos cuenta de lo que dijimos cuando el otro lo recibió y lo devolvió de algún modo. Entonces, claro, estos pacientes venían a preguntar sobre su diagnóstico, porque no había alcanzado con una sola consulta donde se diga que hay en curso un cáncer de colon, donde se diga que se padece de cáncer de mama. Vieron que a veces, no sé si presenciaron entrevistas diagnósticas, uno mira las biopsias y dice, señora, lamento decirle que tiene cáncer de mama. ¿Tiene alguna pregunta? Imagínense el shock de recibir esa información, el tiempo que tarda un sujeto en poder metabolizar algo de lo que fue dicho. Entonces, yo recuerdo en aquel entonces recibir pacientes para reforzar la entrevista diagnóstica. ¿De qué se trata esto? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué fue lo que me dijo el médico? Ahí es donde actúan las resistencias. ¿Sí? Ahí es donde actúa la negación a veces de un diagnóstico. Porque no alcanza con una entrevista diagnóstica. Es necesario entrar en un proceso comunicacional donde al paciente se lo puede ir acompañando en ese proceso de enfermedad y o tratamiento. Y a veces, en esta vorágine que vivimos del día a día, que atendemos 30 pacientes, que hacemos doble turno, guardia de 24 o de 48, nos encontramos con el acelere propio de esta época. Vieron que asistimos a una época del rapidito, del llame ya. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos de esto, de este concepto de subjetividad, como yo les decía. Entonces, para poder comunicar a los pacientes, para poder acompañar a un paciente en un proceso de enfermedad, es necesario tiempo.
A veces en esa urgencia es necesario que se tenga en cuenta la subjetividad del paciente y poder citar a nuevas entrevistas. Yo escuchaba a médicos decir, pero yo eso ya se lo dije. Che, pero ¿por qué va a preguntar eso de vuelta si yo ya se lo dije una vez? Qué insistente que está con esto. Vieron que no hay nada más que nos rompa los cocos a los agentes de salud que los pacientes demandantes. Uno ve llegar a tal paciente que viene por la vereda caminando y dice ya la conocen, todos saben de quién hablamos. ¿Sí? Entonces, nada que nos rompa más los cocos que los pacientes demandantes. Bueno, justamente, si estamos en este lugar y hacemos oficio de esto, es porque hay algo de la demanda con lo que tenemos que trabajar. Que tendremos que poner a escuchar de qué se trata, esa insistencia en la pregunta, en la repetición, en la verborragia. Como me dijo una supervisora una vez, era un fin de año, que supervisar a Buenos Aires. Y yo, estoy cansado, teniendo 30 pacientes por día, me quieren harto, me mandan WhatsApp, mensaje, no doy abasto. Yo la veía que ella con su taquito así, miraba. Bueno, después que terminé toda mi queja, de 1 hora casi, me dice, pero si querés pacientes sanitos, dedícate a otra cosa. ¿No? Claro, y tiene razón, porque al consultorio de psicología nadie te va a contar lo bien que le va la vida. Si uno hace oficio de esto, es justamente para trabajar algo de la demanda, de la queja, de la insistencia, de la miseria neurótica, diría Freud. ¿Sí? Trabajamos con eso, con la miseria neurótica del otro. Es necesario que nos arremanguemos los pantalones y nos metamos ahí. ¿Sí? Porque es con esto, es con lo hinchacoco del otro, es con lo pesado, con lo denso, es con algo de esto. Entonces mi interés de hoy, como les decía, era poder destacar la importancia de la palabra en el proceso de comunicación en el ámbito de la salud. ¿Sí? Más allá de la disciplina en la que cada uno esté ejerciendo. Porque si hay algo por lo que estamos atravesados todos es por la palabra. Y me parecía importante destacar 3 ejes de esto. La importancia de la palabra, que es de lo que les estuve hablando, cómo se conforma el aparato psíquico, una pequeña reseña de cómo lo concebimos desde el psicoanálisis. ¿Sí? Esto no es ni para que se lo aprendan, ni simplemente como para que lo puedan escuchar, ¿sí? De cómo se concibe el aparato psíquico desde el psicoanálisis. ¿Y qué aporte podemos hacer desde nuestra disciplina? ¿Sí? Yo les decía que es una disciplina que se basa en la palabra y en la escucha, y que algo tenemos que poder decir de esto. Y como les dije, hoy nos llaman en el punto donde la comunicación es pensada en términos de linealidad. ¿Sí? Esto de emisor-receptor. No hay linealidad. ¿Sí? Justamente la comunicación es un proceso que, como les decía, por características estructurales es fallida. O sea que la gente habla pero no se entiende. ¿Sí? La gente, repito, habla pero no se entiende. Esto es lo que dice Freud básicamente en el malestar en la cultura, ¿no? Que la gente habla pero no se entiende. Pasaron 100 años de Freud, nosotros seguimos atendiendo pacientes a consultorios llenos prácticamente. Porque estamos atravesados justamente en nuestra estructura psíquica por la palabra. Fíjense a veces lo que pasa, ¿no? ¿Tienen marido, chicas? ¿Tienen tan... No, bueno, no es las que no tienen también, no es necesario tenerlo, no es necesario. para que haya malentendido. ¿Sí? Hay 3 palabras básicas que detonan un torbellino en cualquier pareja, matrimonio, que es el famoso yo te dije. ¿Sí? Yo te dije. Vieron que uno nombra esas 3 palabras y sube un calor acá de adentro y va brotando hacia afuera. ¿Sí? Porque si pasa justamente algo en torno a esto es que la gente habla pero no se entiende. No alcanza con haber dicho, ¿no? Una mecha hacia atrás. No, un porfiado. ¿Sí? Entonces, claro, no alcanza con poder decir para poder entender. Porque la comunicación, por estructura, es fallida. Esto es lo que les decía en relación a la importancia de la palabra en medicina. Esto
Esto que dice Platón, cuando trates a un enfermo, ten en cuenta dos cosas. Primero, poder persuadir verbalmente al paciente de que está en buenas manos y que el tratamiento es confiable. Y segundo, de que las hierbas son necesarias, pero no suficientes, porque lo que es necesario son las hierbas más el acercamiento al paciente. ¿Vieron que uno cambia de médico cuándo? Cuando a uno le parece que fue muy frío, no fue cálido, cuando no le gusta lo que le dijo. ¿Sí? No importa si es real o es imaginario, es como uno lo sintió. Ese médico que para uno es divino, para el otro fue muy tosco, muy frío. Ese psicólogo que uno lo recomienda a todo el mundo, otro fue a consulta y directamente no hubo transferencia de entrada. ¿Sí? Entonces, es necesario el acercamiento al paciente. Y no existe fórmula para comunicar. No hay un método que uno diga, bueno, ¿y cómo hablamos con los pacientes? ¿Cómo hacemos para contener? ¿Cómo hacemos ante una situación de crisis? No hay fórmula para esto. Porque más que una ciencia tiene que ver con un arte. Con algo de lo que pasa ahí, en el encuentro con cada uno. Es más del caso por caso. Entonces no existe una fórmula, sí depende de la experiencia profesional que uno vaya teniendo en el campo. ¿Sí? Sí depende de esto que los años te van dando en el ámbito de la salud. Uno ya después empieza a decodificar miradas, gestos, acciones. Miren que por ahí uno pasa por una habitación, mira la cara del paciente y me dice, ¿cómo andas, Mamuchi, hoy? ¿Sí? Porque ya percibió de que algo no anda bien. Hablando de esto de los pasillos del hospital, fíjense otro fenómeno muy importante de destacar, ¿sí? Para aquellos pacientes que tienen internaciones largas, o que pasan varios días en el hospital, fíjense a quién esperan a primera hora de la mañana, ¿no? A la chica o al muchacho de maestranza, el que pasa limpiando los pisos, el que abre las cortinas, el que le dice, hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va hoy? Hoy se lo ve mejor, ¿no? Los pacientes preguntan, ¿viene Martita hoy? O llega otra y dice, che, ¿te cambiaron a Martita? ¿No está hoy? No hay algo de la palabra, del día a día, de lo cotidiano, que también produce alivio en ese proceso de cura. Hay algo del contacto con el otro, que brinda una palabra de afecto, de cariño, que después es buscado por los pacientes. Y si bien no existe una fórmula, depende de esto, de la experiencia, del conocimiento, en cuanto a lo que se va a transmitir, a veces del bagaje cultural. Me pasó de dar una charla en Pedro Lulo, donde ellos tienen una situación a nivel local, que es una gran comunidad por la cosecha de cebolla que tienen ahí, labura mucha gente del campo, es una población que tiene una gran cantidad de ciudadanos bolivianos, ¿sí? Donde hay una dificultad en el nivel educativo ahí, ¿sí? Para que ingresen en el sistema escolar. Entonces, hay mucha dificultad a la hora de comunicar en el hospital diagnósticos y tratamientos por algo de lo que es el bagaje cultural, ¿sí? Y de esto que yo digo que los agentes de salud debemos poner en práctica, que es intentar comunicar a la misma altura del paciente, no por encima del paciente, ¿sí? Depende del ejercicio de la ética profesional. Esto es lo que yo les decía de lo rapidito, de los pacientes que son una papa caliente, sacarlos para otro lado, ¿sí? De aquellos pacientes que molestan, patearlos para el córner, ¿sí? Depende de una ética profesional que implica poner el cuerpo ahí, a pesar de que eso pese, de que eso moleste. Y del nivel de empatía que uno tenga con los pacientes. Vieron que uno, yo soy psicoanalista, pero hay días que digo, ¿por qué no recoge una verdulería? ¿No sabes algún plan B? ¿Algún negocio? ¿Ropa? ¿Poner algo de...? El famoso plan B, ¿sí? Claro, porque uno no tiene los 365 días del año ganas de ser psicoanalista y estar en esa posición. Entonces, hay algo del nivel de empatía de los pacientes que depende muchas veces del cansancio, del saturamiento que tengamos en torno al trabajo, de cómo manejamos la profesión. Si la profesión se maneja narcisísticamente 24 por 24, los 365 días del año, toda la semana,
y es muy posible que ahí surja lo que se llama el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el síndrome de desgaste en el equipo, es el síndrome de desgaste en el trabajo. Entonces uno no puede estar todo el tiempo para el otro. También es una enseñanza saber cuándo poner el cuerpo y cuándo retirarlo a tiempo. Eso también uno lo va aprendiendo con los años. Y algo también que tiene que ver con este tema, que es que donde hay palabra hay escucha, ¿no? Porque las palabras son dirigidas a un otro. Y cuando alguien se siente escuchado genera un contexto de confianza. Muchas veces me pasó de trabajar en oncología, donde había que dar diagnósticos muy duros o procesos de enfermedad que venían muy avanzados, en gente joven, en pediatría oncológica. ¿Sí? Cuando hablamos de cáncer en niños, es muy difícil esto de poder comunicar a los padres, sobre todo el cáncer de un hijo, de poder trabajar con ese dolor, de poder acompañar a conducir un tratamiento. Y a veces nos surge desde el lugar de agentes de salud qué decir, ¿no? Uno escucha al paciente con una enfermedad, con un padecimiento, con intentos de suicidio, y nos surge desde nuestro lado decir, che, ¿qué le digo a este? Che, hable, yo la verdad que no tengo ni idea de qué decir. Bueno, ahí hay que aprender a conocerse uno mismo también, ¿sí? Cuando esta idea anda rondando un poco por la cabeza, quizás no haya nada que decir, sino más bien haya que escuchar. Porque si es un decir sin sentido, sin contenido, es un decir que tapona lo que el otro puede llegar a decir en torno a una angustia, a un dolor. Entonces, cuando alguien se siente escuchado, genera un contexto de confianza. Es lo que los psicoanalistas manejamos en torno a nuestra profesión y que llamamos la instalación de la transferencia. Ese vínculo que se va formando con el paciente, que lleva todo un proceso y lleva un tiempo, que a veces se instala rápidamente y a veces lleva mucho más tiempo hasta que el paciente puede suponer un saber al analista. Y también en torno a la escucha, poder ubicar que una comunicación apropiada facilita la comprensión, el armado de estrategias y genera un encuadre propicio. Luego vamos a ver en unas láminas más adelante a qué llamamos comunicación apropiada para no caer en ideales, ¿sí? De que existe una comunicación apropiada. Y que la experiencia del otro en el tratamiento cambia radicalmente la percepción del paciente. No es lo mismo un paciente que viene transitando solo un proceso de enfermedad que un paciente que a través de una consulta entra en un dispositivo terapéutico de acompañamiento. ¿Sí? Si hay algo desgarrador para un paciente que está atravesando un proceso de enfermedad, es la soledad. Han escuchado pacientes que vienen muy solitos, los abuelitos sobre todo, o las abuelas. Eso lo pueden ver en pediatría mucho. ¿Sí? Los pacientes que se van quedando solos. Entonces, la experiencia de un otro en el tratamiento cambia radicalmente la expresión. Ese otro puede ser una enfermera que va a la casa a tomar la presión día por medio. Ese otro puede ser en una institución quienes dan de comer, quienes asisten al abuelo, quienes lo bañan. Ese otro en el dispositivo psicológico puede ser justamente el psicólogo que recibe una vez por semana o cada 15 días al paciente en consulta durante un tiempo determinado. Pero esa experiencia de acompañamiento cambia la percepción de la situación. Y hay algunas variables comunicacionales que también se los decía hoy, que tienen que ver con el lugar, con el tiempo y con la forma. ¿Sí? En torno al lugar, por ejemplo, recuerdo en el Hospital Pena de Bahía Blanca, en el servicio de oncología del Hospital Pena de Bahía Blanca, estar con el médico acompañándolo para comunicar un diagnóstico de cáncer
Y como no tiene puertas, el servicio de oncología, cortina de por medio, el potro Rodrigo al máximo, cumbia fuerte, ¿sí? Y son variables comunicacionales esas. Uno diría, bueno, es lo que hay, es cierto, es lo que hay. Y a veces hay que arreglárselas con lo que hay. Pero hay situaciones que se pueden evitar también. ¿Sí? Si uno va a dar una entrevista diagnóstica a un paciente, son entrevistas que seguramente van a llevar más tiempo. Esos pacientes conviene ponerlo al principio de la jornada o a lo último del día, no quizás entre medio. Respecto al lugar, buscar quizás un poco de aislamiento, porque son entrevistas que llevan más tiempo, donde el paciente o la familia se pueden llegar a quebrar y necesiten una mayor contención, un mayor tiempo. Justamente la variable del medio es esta, que venimos hablando. Posiblemente no alcance con un solo encuentro, se necesiten varios. Esto hay que decirlo al paciente, ¿sí? Que pueden volver para hablar de este mismo tema. Que el equipo está a disposición, ¿sí? Que el equipo está a disposición para acompañarlo en cuanta duda vaya surgiendo en este tiempo. Porque así como le digo que están los pacientes hinchacocos, están los otros también, los que no quieren joder. Eso es tan peligroso como esto otro. ¿Sí? Cuando hay mucho silencio, cuando un paciente transita sin preguntar nada, sin decir nada, sin querer hinchar mucho, joder mucho al otro, con mucho respeto a veces al lugar del médico, de la medicina, del psicólogo. Ahí hay mucho mutismo a veces. Uno ve transitar a esos pacientes con mucha angustia, en proceso de enfermedad o con mucho silencio también. Entonces el tiempo es una variable a considerar y la forma. La forma comunicacional tiene que ver con la empatía, con esto que hablábamos hoy. ¿Sí? Con intentar desde el lugar que cada uno esté ejerciendo, poder justamente, ¿sí?, transmitir una información poniéndose un poquito en el lugar del otro. ¿Sí? Con este lugar de empatía. Nosotros los psicoanalistas tenemos otro concepto para trabajar en el dispositivo terapéutico y decimos que en el momento en el que el paciente habla y transmite una angustia, un dolor, a nosotros nos atraviesa corporalmente ese mismo dolor. Uno presta el cuerpo para ser atravesado o agujereado por ese mismo dolor. Por eso le digo que uno no puede atender 20 pacientes por día. Hay sesiones en donde uno sale y a uno siente que le pasó un camión escaña por encima. Porque uno presta el cuerpo en esos 45 minutos, en esa hora, para ser atravesado por la angustia del paciente. Y también es importante indagar qué sabe el paciente. Si el punto de partida debe ser establecer qué percibe el paciente sobre su situación, averiguar qué sabe el paciente sobre su enfermedad o su diagnóstico o sobre su situación, cuán grave considera su estado y cómo le afectará, comunicar y comprobar el grado de comprensión, ¿sí? A veces es importante parar en el medio de una entrevista, tomarse unos minutos para preguntar, ¿usted está comprendiendo lo que venimos hablando? ¿Quiere tomarse unos minutos para hacer unas preguntas sobre esto? O le dejo unos minutos para que piense, a veces se le ocurra alguna inquietud o alguna pregunta. Dar la posibilidad de preguntar. Nuevamente hay que ver las características culturales del paciente, los contenidos emocionales de las palabras. Recuerdo una vez, también en el servicio de ONCO, una paciente que llegó muy conmovida, muy vulnerable emocionalmente, porque camino a la quimioterapia se había fundido el auto del padre, literalmente se le había fundido el motor. Camino a la primera sesión de quimioterapia. Imagínense lo que es para una familia, ¿no? Acompañar a una hija a quimioterapia, el primer día de aplicación, una hija también joven. ¿Sí? Uno lo dice así, lo transmite así, pero si uno pone el contexto realmente puede uno hasta sentir el dolor a veces de esas familias. Y camino a la primera sesión de quimioterapia se les funde el auto. El padre, en un ataque de locura, porque llegaban tarde, vieron que eso es muy reglado, está todo sistematizado. El padre en un ataque de nervios y de locura en el medio del centro de Bahía Blanca, un día
las 8 de la mañana, a primera hora del día, mucho caos de tránsito, se baja en el medio de las puteadas, los gritos, abre el motor, ella lo cuenta así, salía uno del auto, ella sentada adentro y dice, este auto es un cáncer, ¿no? En el medio del enojo y la calentura. ¿No? ¿Cómo nombrar eso que no anda, lo que falla, lo que se quema, lo que ya no sirve más? Lo nombramos con términos que tienen que ver con la enfermedad a veces. Esto es una patada al hígado lo que me dijo. ¿Sí? Y esta paciente había recibido eso, ¿no? Que la que se sentía que se le estaba fundiendo el motor era ella. Otra experiencia que me acuerdo en torno a este tema, del contenido emocional de las palabras, era también en una sesión de radiología en un instituto de Bahía donde se hacen rayos. El médico comunica a la paciente que se ponga Platzul en la mama luego de estar irradiada porque se le iba a chicharrar toda. ¿Sí? Entonces, esto de utilizar palabras malsonantes es una variable a poder cuidar en el ámbito de la salud. Me refiero que es algo a poder que se puede evitar. Lo que se achicharra es lo que se quema, ¿no es cierto? Lo que está quemado, lo que está fundido. ¿Sí? Todos sabemos que los rayos producen esto. Pero en ese momento de tanta vulnerabilidad del paciente es algo a tener en cuenta. Y lo que es la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Aquello que el paciente no dice, pero que uno ve a través de los gestos, de la emoción, ¿sí? A través a veces de la enunciación del paciente, que el paciente está procesando. ¿No les pasa a veces que han ido a trabajar y una compañera le dice, che, ¿estás bien? Uno no se dio cuenta, uno fue, entró, pero hay algo de lo no gestual, hay algo de lo no verbal que se manifiesta en los gestos, en la expresión. Entonces, en ese punto sí, el paradigma de Vaslavic, que dice que es imposible, ese axioma, que dice que es imposible no comunicar, quiere hacerlo, ¿sí? Y la otra cuestión es, ¿qué quiere saber el paciente? A veces nos ponemos como justicieros de que queremos que el paciente sepa toda la verdad, ¿sí? Y ahí entramos en disyuntivas éticas, en cuestiones psíquicas y médicas, porque debemos intentar deducir hasta dónde el paciente quiere saber y no poner delante lo que nosotros pensamos que el paciente debe saber. Por ejemplo, un paciente, me pasó la semana pasada también, una paciente que ya falleció, que la familia estaba muy insistente de que le informen sobre cuál era su situación. Y la paciente en un momento dijo, no, yo no quiero saber cuál es mi situación. Y ahí hay que poder leer entre líneas que una paciente que dice que no quiere saber es una paciente que sabe. También poder trabajar los deseos de información, porque van cambiando habitualmente a lo largo del tiempo. Hay personas que dicen, no, dígame todo ahora porque yo quiero saber todo lo que me va a pasar, y a veces a lo largo del tratamiento eso va cambiando y hay que ir pudiendo acompañar al paciente en esos deseos de información, hasta dónde quiere saber, si quiere que vayamos parte por parte en este proceso terapéutico, y ubicar lo que es la verdad soportable. Vieron que hay gente que se jacta de yo soy frontal, yo soy sincero, yo soy sincera, yo digo todo de frente. ¿Decir todo de frente? Buenísimo, para uno. Hay que ver justamente si quien tenemos enfrente puede soportar quizás lo que sea una verdad. Porque de la verdad soportable a lo obsceno hay un corto paso. Hay una línea muy delgada. Entonces, ubicar la verdad soportable es aquella información cierta que el paciente puede asumir y aceptar. ¿Sí? Hablo de pacientes con diagnóstico de Parkinson, Alzheimer, psicosis, oncología, la generalidad, por lo que se nos presenta en el hospital. Poder ubicar cuál es la verdad soportable. Eso es todo un trabajo que también se hace durante un tiempo. Y fíjense en torno a esto de la palabra que estamos hablando, les traje una cita de una psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que se llama Eva Lerner, y ella dice que hay dolores que no hablan.
Sangran sordos y mudos a cualquier eficacia de la palabra. Sangran en lugar de llorar. Mediante un psicoanálisis se tratará de nombrarlos. Lo que no puede darse por perdido, por más que se haya perdido, se lo padece dolorosamente. Recibir en un análisis, en transferencia, las llagas abiertas del dolor de un analizante requiere un analista con alma, que recorra sin pudor de mancharse con la purulencia, la vergüenza y la humillación el relato de la herida que chorrea. Cuando del dolor solo resta el de existir, la creación del sujeto es fuente de regocijo y consuelo de saberse mortal. Allí, recién, no necesita más del analista. Fíjense esto que dice Baldwin acá: lo que no puede darse por perdido, por más que se haya perdido, se lo padece dolorosamente. Piensen en una pérdida amorosa, ¿no? ¿Tuvieron la primera frustración amorosa? Esa que uno siente que le arrancaron el brazo del cuerpo, que nos amputaron una pierna. Eso que uno va con ese vacío en el pecho a hacer las compras, a llevar a la escuela a los chicos, a trabajar. Cuando uno no puede dar por perdido algo, la pérdida de un ser querido, un abuelo, un padre, una madre, lo que no puede darse por perdido, por más que se haya perdido, se lo padece dolorosamente. Y esta otra parte, ¿sí?, dice: sin pudor de mancharse con la purulencia, la vergüenza y la humillación, el relato de la herida que chorrea. Nos manchamos con esto de los pacientes. Este es el punto donde yo les decía hoy que acá hay que arremangarse para meterse en el pantano. Es un poco el desafío de nuestra práctica como agentes de salud. Arremangarse para meternos en el pantano del otro. ¿Sí? Freud decía, pasar de la miseria neurótica. La miseria neurótica es esta que la tenemos casi todos, este reniegue, este rezongue, esta queja a veces, ¿sí? Pasar de la miseria neurótica al infortunio de la vida. Claro, la vida es un infortunio. Fíjense lo que decía Freud, ¿no? Para un análisis, para un psicoanálisis. Ni siquiera es terminar un psicoanálisis para ser feliz y correr en pareja entre campos de tulipanes. No se trata de eso. Se trata de pasar de la miseria neurótica, esa que nos deja renegando todo el tiempo de lo que el otro no nos da, de que el otro no me ama como yo quiero que me ame, de que el otro no hace lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Nos deja renegando de esas formas narcisísticas de amar. ¿Sí? Pero que si hay algo de lo que nos quejamos los neuróticos es la incompletud. ¿Sí? Me decía un paciente el otro día: consulto, primera entrevista, consulto porque estoy incompleto. Ah, estás en el mejor lugar, tenemos para rato acá, ¿sí? De esto se trata justamente, ¿no? De poder abordar algo de esto, de la incompletud, que como seres humanos, por estructura psíquica, ¿sí?, tenemos que aprender a lidiar, a manejar, a inscribir psíquicamente. Y en todo este proceso de comunicación entre paciente, médico, agentes de salud, pacientes, es importante ofrecer algo a cambio. Es necesario hacer comprender al paciente que el equipo no lo abandonará. Esto está bueno decirlo a veces oralmente. Uno lo sabe porque está en esto, trabaja en hospital. Pero el paciente no lo sabe, que llega el nuevito y que por primera vez consulta para un tratamiento. Que el equipo no lo abandonará, pase lo que pase, y que él es muy importante para el equipo. Son palabras que alivian, que traen calma para aquel que está padeciendo un proceso iatrogénico. Si continuaremos cuidándole bien, lo veremos con regularidad, que uno de los miembros, en caso de que haya equipo, estará siempre disponible para alguna consulta. Eso se puede ir turnando dentro de un equipo. Que trataremos cualquier problema que se presente, que podremos aliviar el dolor y controlar la mayoría de los otros síntomas que puedan aparecer. ¿Sí? Es importante poder comunicar, poder decir algo de lo que es un proceso de tratamiento. Y hay que dar tiempo. ¿Se acuerdan que había una variable comunicacional que era el tiempo?
y hay que dar tiempo para que pacientes y familia metabolicen la información. No todo el mundo sabe lo que es un Alzheimer, un Parkinson, ¿sí? Una neuralgia, una fibromialgia. Son términos que los que estamos en salud los conocemos, pero la familia, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo nos va a cambiar la vida? ¿Qué tendremos que empezar a hacer ahora para acompañar a este familiar? En un diagnóstico de cáncer, la pregunta inmediata es ¿cuánto tiempo? Si es terminal o no es terminal. Entonces hay que dar tiempo a las familias para que puedan metabolizar esa información, para poder acompañar en ese dolor. Y hay algunos errores a evitar en este proceso comunicacional, que es concebir la información como algo unidireccional, esto que yo les decía, algo lineal, al modo emisor-receptor. Lo que yo digo el otro lo entiende perfecto, olvídense de eso. Es necesario decir, apalabrar, decir, apalabrar, decir, apalabrar, para poder acompañar al paciente. Olvidar al enfermo como parte activa de su proceso, o sea, dejarlo en una posición pasiva al enfermo, orientándolo solo a lo que debe hacer. Acá estaríamos tomando a un paciente en lugar de objeto, en vez de sujeto. Ahí estaríamos tomando a un paciente en lugar de objeto. Y los pacientes no son un objeto que nos pertenece. No son nuestros pacientes, míos. Como decimos a veces, mi paciente. ¿De dónde sacamos eso? Mi paciente me pertenece, es mío. Posesión objetal para el otro. Y otra cuestión es adoptar un rol paternalista sin permitir al enfermo desarrollar su autonomía. ¿Sí? Si uno adopta un rol paternalista, cuando ustedes vean que los pacientes las empiezan a ensalzar y son lo mejor, lo único, la más divina del hospital y te trae regalos, paren las antenitas ahí. ¿Sí? Porque va a ser lo que la histérica hace al discurso amo. ¿Sí? Paren las antenitas ahí donde el paciente nos pone, o uno inconscientemente se pone, en una posición paternalista. Porque hay dos vías, ¿no? Para poder hacer ahí. Se me ocurre que, por ejemplo, puede suceder lo que uno hace a un padre, que es muchas veces bajarlo de ese lugar tan ensalzado. O lo que uno hace a un padre, que es idealizarlo en un lugar entronizado, donde no se lo puede tocar. Entonces son posiciones que para un proceso de tratamiento, para un paciente que presenta una enfermedad, no son buenas adoptar. Y evitar las seguridades prematuras, las evitaciones. Evitar las seguridades prematuras tiene que ver con esto, ¿no? Con decirle, bueno, yo le aseguro que usted de esta sale divina, intacta. Después la paciente hace una metástasis en el medio del tratamiento y viene a decir, pero usted me dijo que este cáncer era operable, yo hacía 5 sesiones de quimio cada 21 días y ya estaba. Entonces hay que evitar las seguridades en este punto. Una cosa es decir que se lo va a acompañar y otra cosa es asegurar cómo va a terminar ese proceso. Y yo encuentro en esto de la jornada interdisciplinaria, que les decía hoy a la que nos invitó Natalia, a Silvia y a mí, que yo encontraba en un texto de Jacques Lacan que se llama Psicoanálisis y Medicina, un denominador común, ¿sí?, entre estas prácticas de hospital, ¿sí?, estas que ejercen las enfermeras, los pediatras, los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, todos los que me olvido, ¿sí?, pero todo esto que estamos incluidos un poco en la trinchera, digamos, ¿no? Estamos en la trinchera del hospital público, ¿sí?, encontraba un denominador común en lo que Jacques Lacan llama prácticas marginales, ¿sí?, aquellas prácticas que van por los márgenes, ¿sí?, van por los márgenes porque trabajamos justamente con esto, con lo que no marcha, con lo que no cierra, con lo que insiste en hacerse escuchar una y otra vez. Trabajamos con lo discordante, con aquello que es despreciado por algunos.
es lo que acogemos nosotros en lo público. Con lo desconocido, con aquello a veces a lo que nos enfrentamos, no sabemos bien de qué se trata. Entonces, esto nos deja yendo por los márgenes, no de frente atacando el problema. Nos deja bordeándolo una y otra vez. ¿Sí? Bordeamos una y otra vez la problemática para saber de qué se trata. En ese borde vamos por el margen. Y como ustedes saben, Freud era médico neurólogo, o sea, provenía del ámbito de la medicina. ¿Sí? Él tenía una dificultad con la ciencia de la época. Era el tiempo del surgimiento de la termodinámica. Era la época de Ramón y Cajal, ¿sí? Contemporáneo a Ramón y Cajal. Y el 90% de las pacientes que recibía Freud en su consulta como médico neurólogo no presentaba patología orgánica. Eran pacientes que hoy tenían medio cuerpo paralizado, ¿sí? Algunas cuadriplégicas. Que se les hacían los estudios en ese momento, no había cuestiones orgánicas puestas en juego. ¿Sí? Entonces Freud, inquieto por este fenómeno, ¿sí? Nosotros decimos que es el padre del psicoanálisis, el fundador. Empieza a investigar, ¿sí? Todas estas cuestiones y surge lo que es el patrimonio freudiano, ¿sí? Lo que llamamos así los psicoanalistas, que es el surgimiento de una forma psíquica, ¿sí? Llamada histeria. Una forma de funcionamiento psíquico llamada histeria. Ese es el patrimonio freudiano. La histeria, que puede estar presentada en pacientes hombres o mujeres, no depende del género, ¿sí? Decimos los psicoanalistas que son pacientes que depositan los síntomas por conversión en el cuerpo, ¿sí? Que eso fue lo que estudió Freud en ese momento. Después, con el paso del tiempo, tenemos otros aportes a la teoría, ¿sí? Que se amplía esta noción. Y otro de los conceptos fundamentales de Freud es el concepto de pulsión, ¿sí? Es el concepto de pulsión que lo heredamos hasta el día de hoy, ¿sí? Con el que seguimos trabajando. Creo que Silvia, cuando describa sus casos, va a trabajar con algo de lo compulsivo, con algo de aquello que insiste, de lo que no se puede hacer. Y la pulsión es el concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Algunos dicen es el concepto más parecido al instinto. Y en realidad no, es el concepto por oposición más diferente al instinto. ¿No? Los seres humanos, por ejemplo, una madre puede tener a un bebé, como ha pasado, lo vemos a veces en los medios de comunicación, tocar timbre y dejarlo en la puerta de una casa. No hay nada del instinto ahí. ¿Sí? Ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros decimos que la palabra mata la cosa. ¿Tienen mascotas? Bueno, vieron que uno se va de vacaciones, si se lleva el perro se estriñe, no defeca, está angustiado, se estresa, está triste. Esto es porque es una mascota, un perro que está hablado, está tocado por la palabra. Y la palabra mató la cosa, mató el cacho de carne en su estado puro, mató lo instintivo del animal. ¿No? ¿Dónde vieron un perro que se estrese? El estrés es de los humanos, no de lo animal. ¿Sí? Entonces, justamente lo que lo diferencia de los animales, la pulsión. La palabra mata la cosa. La palabra mata el cacho de carne. Así lo dice Lacan, no lo digo yo. ¿Sí? Cuando venimos a este mundo ya estamos alojados en algún deseo. Puede ser un deseo de miércoles, un deseo de buenaventura, un deseo de hijo querido, o de hijo no deseado, pero un deseo al fin. Entonces ahí también la palabra mata la cosa. No estamos en ningún momento en estado puro animal. Y la pulsión, este concepto freudiano, viene del otro, viene dada del otro, por diferentes vías. Ingresa por los agujeros corporales, la boca, los ojos, los oídos. Es el ingreso del lenguaje en el cacho de carne, como lo dice Jacques Lacan, y es una Constant Kraft, decía Freud.
Es una fuerza constante. Es algo que pulsa todo el tiempo en el ser humano. Hay algo ahí que es pulsión, ¿sí? Fíjense en esto de que ingresa por los agujeros corporales. Lo digo porque la noción, ¿sí?, la noción de cuerpo con la que trabajamos los agentes de salud es diferente a la noción de cuerpo con la que trabajan los médicos, por ejemplo. Esto se ve en el caso, por ejemplo, de una paciente que puede presentar anorexia, quizás. Me ha pasado de recibir pacientes anoréxicas pesando 30 kilos al borde de la muerte, que están prácticamente en terapia intensiva, y que sin embargo a la hora de verse al espejo se ven gordas. Nosotros trabajamos con ese cuerpo. Trabajamos con la gordura de esa paciente. No con el cuerpo real, con este. Con ese trabajan los médicos, la medicina. Nosotros acompañamos en ese proceso, pudiendo justamente interrogar qué pasa ahí. Trabajamos con el cuerpo que viene dado por el otro. Y esto es muy importante, ¿sí?, porque a la hora de constituirnos como sujetos, como seres humanos, esto de que el lenguaje viene dado por el otro, ¿sí?, es muy importante justamente a la hora de ubicar lo que se llaman las vías de resignificación, ¿sí?, estos bordes por donde entra la pulsión al organismo humano. Entonces estos bordes tienen que ver con la palabra, por ejemplo, acá número 3, la palabra, la mirada, el tacto. ¿Cómo fuimos hablados? Hay sujetos que vienen hablados en un lugar de mierda a este mundo. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo terapéutico y poder escuchar el lugar que fue dado por ese otro para ese sujeto. ¿Sí? Donde un sujeto es hablado en este lugar, posiblemente vaya por la vida en un lugar de mierda. ¿Sí? Me decía una paciente, la otra vuelta también un relatito, de que en relación a este lugar que había sido dado por ese otro, en este caso era una madre, y un padre también, ¿sí?, con muy poca marca amorosa a la hora de alojar en el deseo a una hija, le decían que ella, más que hija deseada, había sido una hija cagada, ¿sí?, y que a ella la cagaron. Una hija que vino de una relación accidental, que hizo que esa pareja se junte en ese momento, sin amor de por medio, sin nada de lo afectivo. Y ella contaba hoy, ya 30 años después, de que en todos los trabajos donde ella iba, la cagaban. De que las parejas con las que ensamblaba, con las que intentaba justamente armar algo de lo amoroso, la cagaban. Entonces, cuando eso pulsional que viene dado por el otro no está puesto en palabra, no se pone a trabajar en la dimensión de una terapia, de un análisis con un otro, ese lugar se repite. La repetición justamente es la no elaboración de la marca de origen. Entonces, esta paciente iba por la vida ofreciéndose para ser cagada. Uno, si no escucha esto, puede caer, ¿sí?, en falsos conceptos, en hacer palmoterapia. Pobrecita, qué jefe de miércoles que te tocó. Sí, buscate otro novio, mirá este turro, che, lo que te hizo. Sí, se va a buscar otro que la cague también. Porque si esto no está puesto a trabajar, uno repite historias. Ustedes miran un poco el modo como ensamblan amorosamente. Bueno, no entremos en detalles. ¿Sí? Sigamos, porque creo que estoy en hora. Vos no te rías. Está posible.
La historia. Ahí termino. Fíjense en torno a la mirada. ¿Se acuerdan de la película Relato de un náufrago? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película Relato de un náufrago? Algo de lo que cuando el paciente ahí se encuentra en la isla solo, yo lo entendí mucho tiempo después, cuando la vi la primera vez, una pelota. Después, investigando, estudiando, fíjense lo que necesitó hacer, ¿no?, este náufrago en el medio de una isla. Dibujarse un otro, una alteridad, alguien que lo mire. Fíjense cómo lo dibujó, ¿no?, con sangre. Hay una escena donde él pierde la pelota en el medio del naufragio y enloquece. Empieza a gritar, se desmaya. Claro, era la pérdida de la mirada que lo integraba como sujeto. Porque no podemos pensar que un sujeto puede vivir en su individualidad de manera solitaria. Necesitamos siempre de alguien que nos mire, que nos reconozca en algún lugar. ¿Sí? Esto también es trabajado en el marco de un análisis. El pedido de mirada de reconocimiento. Algo que lidiamos mucho los profesionales de salud. ¿Sí? No me reconoce, no me reconoció el lugar, no me reconoció en lo que hice con esta paciente. La famosa queja, ¿no? Mirá todo lo que hice por este paciente y los trofeos se los llevó otro. ¿Sí? Estamos pidiendo mirada ahí. Hay otro punto también, ¿sí? ¿Se acuerdan la película El secreto de sus ojos? Última escena, cuando termina. ¿Sí? Última escena, muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. ¿No? Lo tenía preso, lo tenía encarcelado, enjaulado, lo había secuestrado. Y le dice la víctima al secuestrador que le hizo el peor de los castigos. El peor de los castigos que puede recibir un ser humano. Le quitó la palabra. Le quitó la palabra. Entonces en la última escena le dice, por favor, no que lo libere ni que lo mate. Dígale que aunque sea me hable. Le dice a quien se acerca a esa reja en ese momento final de la película. Les cagué la película de que no lo vieron. Ya está, ¿sí? Ya está. Entonces dice, dígale que aunque sea me hable. Pide la palabra, ¿no? Pide la palabra. Fíjese que un dicho popular, cuando hay un desencuentro amoroso, es matalo con la indiferencia, no le des pelota. Y funciona. Funciona porque hay algo de esto, del quite de la mirada, del quite de la palabra, que pega donde más duele. ¿Sí? Hace referencia a esto. Bueno, para terminar, yo quería básicamente poder hablar de esto, de la importancia de la palabra en el ámbito de la salud. Me quedan unas láminas más, pero como estamos en horario voy a darle lugar a mi compañera para poder trabajar unos recortes clínicos, ¿sí?, de casos de pacientes, para justamente ver ahí, en la práctica, qué pasa con algo de esto también, ¿sí? Qué pasa con las intervenciones, cómo podemos pensar algo ahí de la pulsión del otro en el dispositivo terapéutico, ¿sí? Así que bueno, ahora cuando termine Silvia dejamos un espacio para preguntas, para poder entrar en diálogo, ¿sí?, para poder justamente hacer un intercambio de experiencias, que ustedes también puedan contar algo de esto que les pasa en el encuentro del día a día con sus pacientes, ¿sí? Así que bueno. Vamos a hacer un corte. Ah, perfecto, buenísimo. Unos 15 minutos.